Viernes 6 de marzo del 2026. Somos Expresión Católica unidos en amor. Primera lectura. Libro de Génesis 37,3-4,12-13a, 17b-28. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos porque era el hijo de la vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día, sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: tus hermanos están con el rebaño en Siquem. Quiero que vayas a verlos. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara, ya se habían confabulado para darle muerte. Ahí viene ese soñador, se dijeron unos a otros. ¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: no atentemos contra su vida. Y agregó: no derramen sangre. Arróllenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto, alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de goma tragacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes madianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Viernes 6 de marzo del 2026. Somos Expresión Católica unidos en amor. Salmo 105, 104, 16, 17,18 a 19, 20 a 21. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país, y agotó todas las provisiones. Pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Le ataron los pies con grillos, y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo. Y la palabra del Señor lo acreditó. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio, y administrador de todos sus bienes. Amén. Viernes 6 de marzo del 2026. Evangelio según San Mateo 21,33, 43,45 a 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero, al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Reflexión y consejo. La envidia de los hermanos de José y la dureza del corazón de los viñadores nos enseñan que cuando el corazón se llena de orgullo y ambición se pierde la capacidad de reconocer la obra de Dios. El consejo es sencillo: cuidemos el corazón, porque quien deja crecer la envidia termina alejándose de la voluntad de Dios. Oración. Señor, enséñanos a vivir con un corazón humilde y sincero. Quita de nosotros la envidia, el orgullo y la dureza del corazón. Danos la gracia de escuchar tu voz y producir frutos de amor, justicia y fidelidad.
Amén. Hermanos, que la palabra de hoy nos anime a revisar nuestro corazón y a vivir dando frutos buenos para Dios. Que esta Cuaresma sea un tiempo de conversión sincera y de confianza en el Señor.